¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este jueves. Hoy tengo a Frida, que Frida siempre nos ayuda a entender muchas cosas de MUCD. Hola Frida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Un gusto estar A aquí. ver, quiero como yo hago el contexto, luego me corriges en todo lo que tal y te hago la primera pregunta. De acuerdo. Ah, Hoy queda claro que algo había sucedido en la anterior presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que se habían acumulado una serie de impugnaciones, peticiones de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, que tenían que ver con esta decisión del gobierno de básicamente poner en manos de la Secretaría de Defensa, de militarizar buena parte del esfuerzo federal, no buena parte, todo el esfuerzo federal en términos de seguridad. Cambio en la presidencia y se empiezan a acumular los casos, es decir, si no me equivoco, ya tenemos dos proyectos de sentencia que han hecho públicos, aunque no se han discutido, pero vienen más. Ujú. Y eso es un poco lo que quería que Frida nos platicara. ¿En qué me equivoqué, Frida, de todo lo que hice de contexto? Pues vas muy bien porque efectivamente la Corte tenía un retraso inusitado prácticamente durante toda la presidencia del ministro Saldívar. Se le estaban acumulando los casos y eso lo que significaba es que la Corte implícitamente estaba validando pues la vigencia de normas que contrariaban la Constitución directamente, ¿no? Y ahora en diciembre del año pasado la Corte sacó un comunicado que dijo que va a atender prioritariamente todos estos casos y es por eso que estamos con un montón de casos que seguidamente van a ser discutidos por la Corte en materia de militarización. Hay ahora 3 proyectos que se han publicado de sentencia. Tres. Ok, Sí, 3. perfecto, ayúdame. Y Entonces, déjame, a uno, ver, el primero, porque me referí esta semana a él, el primero es el del ministro González Alcántara, que viene de una acción de inconstitucionalidad de legisladores de oposición, ¿no? sí, pero antes hay uno Antes. sobre el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales del ministro Aguilar, y de hecho la Corte ya lleva 4 sesiones intensas y largas y tediosas, tratando de sacar un poco la constitucionalidad de algunos artículos y otros no, y otros sí, y de hecho todavía el lunes aproximadamente van a continuar con esta discusión sobre el Código de Justicia Militar, porque todavía queda pendiente los votos del ministro Pérez Dayán y también un voto de la ministra Loreta. Entonces, todavía la discusión sobre el Código de Justicia Militar no termina. Y recordar que este caso lo tenían pendiente desde el 2016. Entonces, es ¿Desde qué? Desde el 2016, o sea, antes de que llegara este gobierno a Palacio Exacto. Nacional. Ok. Exacto. Y mientras tanto, pues seguíamos en el limbo nosotros, ¿no? Pero además de ese del Código de Justicia Militar, como bien mencionabas, el ministro Alcántara presentó un proyecto sobre la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Y también está el proyecto de la ministra Loreta Ortiz, que fue relacionado con el caso que México Unido impugnó en contra de la ley de la Guardia Nacional. Y algo bien interesante de que estos dos últimos proyectos hayan salido, es que nos permiten contrastar las posturas de los ministros y nos permite entender que dentro de la misma corte no hay como una guía o una pauta o una concordancia sobre cómo tratar el tema de la militarización. Por un lado, tenemos el proyecto del ministro Alcántara. Él sí, de manera muy certera, entiende el contexto de militarización en el que nos encontramos y entiende que el consenso por el que el Congreso votó en 2019 a favor de la Guardia Nacional fue para crear una institución civil y policial. Y es así que él sí dice que es inconstitucional hacer este traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, porque desde ahí, desde las conversaciones parlamentarias, se optó por no tener un sistema dual de militares y civiles, sino entender que el mandato de la seguridad pública tiene que ser civil y que necesitamos una institución civil como la Guardia Nacional. En cambio, la ministra Loreta. Espérame, antes de que llegues ahí. Digo, yo me leí completo del ministro González Alcántara y me parece lógico. Él dice, a ver, señores, los militares, y está contemplado en nuestra Constitución, en momentos de emergencia, de auxilio, pueden en igualdad de circunstancias con esta institución civil, pues que le digan, oye, apóyame un poquito acá, auxíliame acá, etcétera, pero temporal y tal. No podemos pasar toda esta enorme cosa a que dependa de la Secretaría de Defensa Nacional.
Esos señores dice es anticonstitucional, pero no solo eso, también dice va en contra de tratados internacionales firmados por México, ¿no? Claro, el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública siempre tiene que ser temporal, excepcional, limitado y subordinado a las autoridades civiles. Evidentemente, si pasas la Guardia Nacional el control de la Sedena, estás haciendo que la Sedena se encargue de toda la seguridad pública en todo momento, en todo el territorio, sin límites, que marca la Constitución y que marcan casos tan importantes como el caso Alvarado, donde desaparecieron 3 personas a manos de las Fuerzas Armadas, y es por eso que nosotros celebramos mucho esta sentencia, porque entiende perfectamente las obligaciones tanto constitucionales como internacionales de nuestro país. Y luego viene la de Loretta, que además es una acción de ustedes, ¿no? De MUCD, ¿no? Sí. ¿Y de qué trata ese? ¿Y qué es lo que te dice el proyecto que ya conocemos? Sí, este es un amparo que México Unido ingresó en contra de la ley de la Guardia Nacional, porque nosotros entendimos que pues estaba en juego el carácter civil y policial de la Guardia Nacional al momento que se permitía el ingreso de policías navales y militares dentro de las filas de la Guardia Nacional. Específicamente había un artículo, el artículo 25, que establecía que si bien ellos van a ingresar, los militares, a las filas, deberían estar separados funcionalmente de su institución de origen. Y esto lo que nosotros decíamos, a ver, ¿cómo me vas a garantizar que esa separación funcional existe, ¿no? Y que efectivamente estos militares que entran a las filas de la Guardia Nacional van a perder esta doctrina militar y entonces mágicamente se van a volver civiles y van a actuar Sí, bajo... ¿a quién van a responder para empezar? Porque los militares en eso son bastante duros, es decir, ¿no? Pues ¿a quién van a responder? Primero, pero ¿quién les va a pagar también? Porque pues uno también obedece a quien le paga, ¿no? Y cómo le paga, y etcétera, pero ¿a quién van a responder, no? Claro, había muchos cuestionamientos, pero lo que la ministra dijo simplemente es que ocurrió una reforma en septiembre de 2019 y esta reforma lo que hizo fue pasar la Guardia Nacional a la Sedena, pero además cambió este artículo. Y ahora lo que dice el artículo es que los elementos que ingresan a la Guardia Nacional no van a ocupar cargo dentro de las Fuerzas Armadas. Y a ver, lo que hace es que la ministra omite que esa reforma fue la que pasó la Guardia Nacional a la Sedena, y entonces evidentemente no se necesita un artículo que diga que van a estar dentro de las Fuerzas Armadas, porque la Guardia Nacional ya forma parte de las Fuerzas Armadas. Entonces es un juego muy formalista y casi que nada más textual de decir, cambió el texto y ahí dice que es civil, entonces es civil, ¿no? Entonces lo que está haciendo la ministra no es un análisis de constitucionalidad serio, porque un análisis serio debería entender que todo se trata de un sistema jurídico que ha pues vulnerado el mandato constitucional de que la seguridad tiene que ser civil, que el carácter de la Guardia Nacional tiene que ser civil y que todo esto se transgrede mientras la Guardia Nacional no tenga fundamentos o una forma de asegurar que sus miembros militares sean definitivamente pues, civiles. Todavía no tenemos orden ni fechas para cuándo van a empezar a discutir cualquiera de estas dos en la Corte, ¿no? Porque de hecho creo que la de la ministra Ortiz acaba de hacerse pública, finales de la semana pasada la otra. Todavía no tenemos esas fechas, pero quedan otros pendientes, ¿no? Sí, pues ya están listadas. Está listado primero el tema del Código de Justicia Militar. Después de eso sigue el tema de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Luego el amparo de México Unido en contra de la ley de la Guardia Nacional. Y también un proyecto que todavía no ha salido del ministro Lainez, que es sobre la acción de inconstitucionalidad que metió la CNDH en contra de la ley de la Guardia Nacional. Entonces, justamente cuando vayamos viendo las discusiones, seguramente el amparo de México Unido y lo que suceda en la sesión respecto al amparo de México Unido nos va a dar alguna luz sobre cómo van a votar sobre la acción de inconstitucionalidad. Es por eso que estas por lo menos 2 siguientes semanas van a estar llenas de temas de militarización y vamos a ver realmente cómo la Corte se comporta en esta materia. Ok, entiendo. Es decir, con las primeras discusiones y los primeros votos, digamos, vamos a empezar a descubrir cómo van a votar en las otras, en donde se necesitan 8, ¿no? De los 11. Sí. Nada más en el amparo de México Unido, como es un amparo, nada más necesitaríamos 6 votos que dijeran los ministros. Vas a ir viendo, pero digamos que vamos a ir detectando en dónde está cada uno de los ministros respecto a este problema de militarización. Eso va a ir detectándose en las primeras discusiones.
Claro, y eso es muy importante que todos estemos monitoreando que es la Suprema Corte, porque nada más y nada menos a ellos les corresponde determinar con sus decisiones pues la política de seguridad que vamos a tener en los próximos años, el rol que va a jugar las Fuerzas Armadas en este régimen, y pues esperemos que entonces estén a la altura y se comporten como Tribunal Constitucional y por un lado apoyen el proyecto del ministro Alcántara y por otro rechacen el proyecto de la ministra Loretta Ortiz. Y luego me decías, pues está el de Lainez, que todavía no conocemos Ajá, ese que todavía proyecto, no. pero que a partir de la promesa de la Suprema Corte en diciembre, seguramente en los próximos días veremos ese proyecto, ¿no? Lo cual también nos apuntará de cómo andará votando Lainez en las otras, ¿no? Exacto, y esperamos que salga pronto porque son muy importantes que la ciudadanía conozca los proyectos, porque ahí vemos la argumentación de los ministros y podemos entender qué tan legítimas o no son sus decisiones. Y es por eso que ojalá pronto tengamos acceso al proyecto del ministro Lainez y así podemos ir viendo un poco o pensando un poco, monitoreando o adelantándonos un poco a las sesiones públicas que van a estar a lo largo de estas semanas en la Corte. Ahora, por lo poco que entiendo, tú lo entiendes mucho mejor que yo, eh, si se discutiera primero el del ministro Alcántara, el ministro González Alcántara, si ahí dijeran, si es inconstitucional ese paso, un poco lo demás ya queda, quién sabe a qué discusión, ¿no? Es decir, si la Guardia Civil no depende de la Sedena, ya, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, va a ser muy interesante saber qué pasa ahí, porque justamente depende de si declaran constitucional que la transferencia se dé, estamos perdidos, ¿no? O sea, porque la Constitución es muy clara. El texto dice, la Guardia Nacional es civil, debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no hay lugar para interpretación. Es por eso que si eso sucede, que esperemos que no, estamos como es un muy mal augurio para los siguientes casos que se presentan en la Corte. Frida, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes, vamos a regresar con cada una de estas sesiones, vamos a regresar contigo, con ustedes en M1CD que llevan mucho tiempo viéndolo. Este es comentario mío, no de Frida. ¿Dónde está la oposición, por cierto, en todo esto? Ellos, ¿dónde están? No entiendo muy bien dónde están en todo esto que está pasando y en esta discusión que sí importa. Esto importa porque se trata de cómo vamos a vivir los próximos muchos años en México, si rodeados de señores de verde, con unas cosas de este tamaño. Frida, te mando un abrazo, mil gracias. Muchas gracias, un saludo.